impactado mi vida. Jésus a toujours surpris ma vie. Y usted me va a escuchar hablar mucho de Samuel. Vous allez beaucoup m'entendre parler de Samuel. De hecho, tengo un hijo que Et j'ai même un enfant. el Señor me un fils, permitió llamarle que le Samuel. Seigneur m'a permis de l'appeler Samuel. Gloria a Dios, búsquelo entre los tres y ahí lo va a encontrar. Cherchez-le dans les quatre. Aleluya. Amen. Ahí que el Señor se lo revele. Que le Seigneur vous révèle. Amén. O usted ahí viendo YouTube o Vous verrez Face, ahí YouTube, lo va a reparar, ¿no? Facebook et vous allez le trouver. Pero nos impacta la historia de Samuel L'histoire de Samuel nous surprend. porque sabemos que Car nous savons es alguien que fue pedido a que Dios. ça a été quelqu'un qui a été demandé. Amén. Su madre Sa mère lo pidió. l'a demandé Amén. Con un clamor avec un grand cri que sale del corazón. qui sort du cœur. Y la Biblia Et dice, la Bible dit amén, que Samuel que Samuel fue instruido a été instruit bajo los pies de Elí. sous les pieds d'Élie. Amén. Sus padres lo Ses llevaron, parents l'ont mené amén, allá a Silo, donde estaba el templo en ese l'ont entonces. mené où était le temple. Y ahí comenzó Et là, ils ont commencé Samuel Samuel su servicio a Dios. son service à Dieu. La Biblia dice que La Samuel, Bible dit que Samuel, a pesar de que servía en un lugar malgré qu'il servait dans un lieu donde se hablaba de Dios, où parlait de Dieu, todavía no había conocido a il n'avait Dios. pas encore connu Dieu. Ah, a pesar de que Samuel Malgré que Samuel estaba en un lugar était dans un lieu donde se hablaba de où les Dios, gens parlaient de Dieu, dice que él todavía l'Écriture dit qu'il ne connaissait pas no lo había encore conocido hasta una ocasión jusqu'à un moment donné donde où Dios Dieu se manifiesta se manifeste a Samuel. devant Samuel. Ustedes saben la Vous historia. connaissez l'histoire. Solo quiero resumir en esta Je vais juste le noche. résumer. Samuel estaba durmiendo Samuel était couché en el endormi templo dans le temple, cerca près de l'arche el arca del du pacto. pacte. Amén. Y dice la Et palabra la que parole dit, oyó una voz que le il a dijo, entendu une voix lui Samuel, dire, Samuel. Samuel, Samuel. Y él se despierta Et il se réveille. y él piensa que es pense Elí. que c'est Élie. Y va delante de Elí. Il va devant Élie. Y Elí, que está roncando, amén, Élie ronfle. le dice, "Ah, pero yo no te he llamado, Je niño. t'ai même pas appelé. Vaya a dormirse. Va te coucher. Bat couché, me gusta esa palabra. J'aime bien. Amén. Bat couché. Vete a dormir. Amén. Ahora yo hablaré en francés. Amén. Pero dice la palabra La que parole dit Dios vuelve a llamar de nuevo. que Dieu appelle Porque à ¿cuántos nouveau. saben que Dios habla de nuevo? Combien savent que Dieu appelle à nouveau ou parle de nouveau? Pastor, yo no sé qué tengo, porque ahora que estoy predicando salen Je ne sais pas par ça, mais là, je prends códigos de nuevo. des Aleluya. codes à nouveau. El domingo estábamos así de nuevo, Le tanto ahí. dimanche aussi, c'était nouveau. Pero Dios le habla Dieu nuevamente. parle nouvellement. Y Samuel Et Samuel otra vez se dirige a Elí. se dirige vers Élie. Y Elí, me imagino que Élie, je ya era la m'imagine, segunda, ¿no? à la deuxième fois. Dijo, niño, no te he llamado. Non, fils, je ne t'ai même pas appelé. Duérmete. Va te coucher. Y se duerme el niño. Et l'enfant se Y dort. Dios lo Et llama. Dieu l'appelle pour Amén. De nuevo. à nouveau. Y vuelve otra vez a Elí. Et Samuel retourne. Y Elí le vers Élie. dice, Élie lui dit, no te he llamado. je ne t'ai pas appelé. Pero Elí entendió algo. Mais Élie a compris quelque chose. El único que llama de noche. Le seul qui appelle la nuit, Dios mío. El único que nos despierta para le estar con seul Él. qui te réveille pour être avec lui, Aleluya. Es Dios. c'est Dieu. Y le dijo, muchacho, Il a dit, jeune homme, la próxima vez que yo te llame, la prochaine fois qu'il t'appelle, que je t'appelle, no vengas a mí. ne viens pas vers moi. Solo habla Jehová, Dis, me voici, que tu siervo oye. me voici, car ton serviteur entend. Y la Biblia dice que Et la parole dit Dios llamó de nuevo a que Dieu Samuel. appela de nouveau Samuel. Y Samuel le dijo, Et Samuel habla dit, que tu siervo oye. parle, car ton serviteur écoute. Y el Señor comenzó a Et le hablarle Seigneur a commencé à lui parler lo que iba a ce hacer qu'il allait en faire Israel. en Israël. Amén. Y me llama la Et atención en cela esta attire mon hora attention, porque Samuel oía car Samuel entendait la voz de Elí, ou écoutait la voix d'Élie, pero era la voz de mais Dios. c'était la voix de Dieu. ¿Cuántos me siguen? Combien me Samuel suivent? escuchaba la voz de Elí, Entendait la voix d'Élie, pero era la mais voz de c'était la Dios. voix de Dieu. Amén. Y Dios Et quiere, Dieu veut amén, que nosotros que nous soyons, aprendamos a que escuchar nous su voz. apprenons à entendre sa voix. Dios quiere Dieu veut que nosotros que nous reconozcamos reconnaissons su voz. sa voix. Y cuando estudiaba Et esto, lorsque j'étudiais cela,
yo decía, Señor, Je disais, Seigneur, ¿por qué a veces pourquoi parfois pensamos que es la voz de Eli nous pensons que c'est la voix d'Élie cuando eres tú quien nos habla? lorsque c'est toi qui nous parles? O hay otras veces Ou il y a d'autres moments que vemos al où hombre nous voyons l'homme y no vemos a et on Dios. ne voit pas Dieu. Ay, 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 voy suave para que Je ustedes vais así. tranquillement. ¿Estamos listos, sí? Nous sommes prêts? Amén. Samuel Samuel escuchaba la voz écoutez la voix. y él decía, es Il Eli. disait, c'est Élie. Pregúnteme por qué. Demandez-moi pourquoi. Porque la Biblia dice, y quiero La leerlo Bible dit, nuevamente. je veux le lire nouvellement. Pónmelo ahí el 3:1, vamos a hablar de 3:1, profundidades. Nous allons parler des profondeurs. Ponga su traje de buzo, amén. Y póngase buzo también, ¿verdad? Amen. Samuel 3:1 dice, Samuel 3:1. el joven Le Samuel jeune Samuel ministraba a quién. était au service de qui? Y me gusta en francés, no, le John Samuel était au service del Al Eternel. servicio de Dios. Ministrar es estar al servicio, amén. Amen. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En presencia de Eli. En présence d'Élie. Y la palabra de Jehová abundaba en aquellos días. Était Escaseaba la parole de l'Éternel était en rare aquellos días. en ce temps-là. No había visión Les visions n'étaient pas con fréquentes. frecuencia. Y aquí está el misterio. Et là est le mystère. ¿Por qué es que el hombre Pourquoi l'homme no ve a ne Dios voit pas Dieu cuando él habla, lorsqu'il parle, sino que él ve a un hombre? sinon qu'il voit un homme? Porque la palabra de Dios Car la parole de Dieu escasea en su vida. est rare dans sa vie. Lui manque. Porque la palabra de Car la Dios parole de Dieu no está en él. n'est pas en lui. ¿Sabe cuándo Samuel Vous entendió savez quand Samuel a compris que era Dios quien le que hablaba? c'était Dieu qui lui parlait? Pregúnteme cuándo. Demandez quand. Cuando Eli le reveló la palabra. Lorsqu'Élie lui a révélé sa parole. Vamos a entender Nous allons comprendre que Dios nos habla. que Dieu nous parle. Amén, cuando la palabra nos sea La revelada. parole nous sera révélée. Amén, por eso, mi hermano, Pour cela, mon frère, cuando alguien te habla, lorsque quelqu'un vous parle, tienes que saber vous devez savoir que te tiene que hablar con esta palabra. parler avec cette Si un parole. hombre no te habla con la palabra de Dios, no es la voz de Dios, Ce n'est pas la voix de es la Dieu, voz del c'est hombre. la voix de l'homme. Pero si te habla con Mais palabra de si tu parles Dios, avec la parole de sepas Dieu, tú sache que aunque veas a Elí, es Dios hablándote. Que aunque veas un hombre, es Dios hablándote. Porque solo Dios tiene palabras de vida eterna. El joven Samuel no le había sido revelada la palabra. Por eso cuando Dios hablaba, él corría a los hombres. il courait vers les hommes. Hay mucha Il y gente a plusieurs que como la personnes, palabra no le es revelada, comme la parole n'a pas cuando encore été escucha a révélée, Dios hablar, lorsqu'ils entendent él cette parole, corre a los ils hombres. courent vers les hommes. ¿A quién estamos corriendo? À qui courons-nous? Sí, porque aquí tenemos un lema, ¿no? Oui, car ici nous avons Enciende. Pero ¿a quién le estamos corriendo? allume et vers qui on court? ¿A Dios o a los Vers hombres? Dieu ou vers les hommes? ¿Ah? La palabra le fue La revelada. parole lui a été Escuche révélée. bien, la palabra escaseaba en aquellos La días. parole était rare en ces temps. Y cuando la palabra escasea, La parole était no manque, hay visión. Il n'y a pas de vision. ¿ah? Cuando la palabra, mi hermano, no escasea, La parole est rare. no se puede ver. On ne peut pas voir. Y si no se ve, tampoco se puede On ne peut oír. pas voir, on ne peut pas entendre. Lo que Dios Ce dice. que Dieu dit. Nuestro pastor dice que Notre pasteur dit nosotros comemos por el oído, ¿verdad? que nous Bueno, mangeons par l'oreille. apegado a la palabra de Dios, Lié à la ¿cierto? parole de Dieu. Que comemos por el Que nous oído. mangeons par l'oreille. La Biblia dice que la fe es por el La oír. parole dit que la foi est par Y el oír- l'entendre et l'entendre O sea que no podemos escuchar a par Dios la parole de Dieu. Alors c'est pour cela que si no estamos oyendo palabra, si on n'entend pas la si no estamos comiendo on ne palabra. mange pas la parole. Porque lo que Dios nos va a Dieu decir va nous dire es lo que está en su palabra, ce qui est dans sa parole, es lo que está escrito. ce qui est écrit. Por eso me impacta esa historia, Cette histoire me marque, me touche. porque cuando Car Samuel lorsque Samuel se le revelaba la palabra de Dios, révélé la parole de Samuel Dieu, comenzó ahora, de ahora en adelante, a commencé a escuchar a à Dios. entendre Dieu. Si nos vamos unos versículos más abajo, Et si on descend de quelques versets, en el 19 al 21 de ese mismo capítulo 13, 19 à 21, Samuel 3, 1 Samuel 3, 19 al 21, 19 au 21. dice, y Samuel Et Samuel creció, grandissait. y Jehová estaba con L'Éternel quién? était avec Con él. lui.
escuche bien, Écoutez bien ceci. y no dejó Il ne caer laissait pas tomber a à tierra terre ninguna, aucune, dígalo, ninguna. aucune. Ahora, ¿por qué es que no cayó ninguna palabra de Et Samuel? pourquoi aucune parole de Samuel a tombé? Amén. Jehová estaba con él, Car l'Éternel est perfecto. avec lui. Pero también podemos decir, Mais nous pouvons aussi dire, porque no eran palabras de Samuel, car ce n'étaient pas les paroles de Samuel, eran palabras de Dios. c'était les paroles de Dieu. Y las palabras de Dios no Et caen les a tierra paroles de Dieu ne tombent pas à vacías, terre. amén, sino que hacen lo que Dios Sinon, la ha ils mandado a hacer. font ce que Dieu ordonne. Samuel se le fue revelada la Samuel palabra. lui était révélé la Y cuando parole. él hablaba, Et lorsqu'il parlait, hablaba palabra. il parlait la Hablaba la palabra de Il Dios. parlait la parole. Hablaba conocimiento de Dios. Il parlait de la connaissance Cuando de Samuel Dieu. profetizaba, Lorsque Samuel profetizaba con palabra de Dios. prophétisait Amén. avec la Cuando parole de Dieu. Samuel, mi hermano, Lorsque Samuel interpretaba con palabra de Il interprétait Dios. avec la parole de Dieu. Qué importante Comme c'est es que la important palabra nos que sea la revelada. parole de Dieu nous soit révélée. La Biblia dice La Bible dit que al pueblo que le peuple perece porque le falta ¿qué? périt Conocimiento. par le ¿Conocimiento de manque qué? Del Facebook, connaissance de Facebook, del internet. de l'internet, ¿De qué le falta el conocimiento? De la palabra de manque Dios. de parole. O sea que para que Dios me hable, lo que necesito es J'ai que... besoin de quoi? Amén. Amen. Para que Dios me hable, Dieu me lo que parle, necesito ce que es j'ai besoin est palabra. la Pregúnteme parole. por qué. Demandez-moi pourquoi. Porque cuando Dios me hable, me va a hablar de nuevo conforme a su palabra. Me va, mi hermano, a recordar lo que me ha dicho en su palabra. Me va a traer a memoria lo que ha metido Él de su palabra en mí. Dios no te va a hablar otra palabra. Dios siempre te va a hablar palabra que ya dijo. Por eso, pastor, este es un tema del cielo. Dios nos habla de nuevo, porque no puede hablar otra palabra. Tiene que hablar la misma palabra. Lo que Él dijo se va a hacer. Dios no va a cambiar su palabra. El hombre crecía y la palabra de Dios, mi amor, no caía. Amén. Bajo tierra. Mira, dice, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, desde el este a oeste, norte a sur, este a oeste. Sí. Eso es Dan a Berseba, de punta a punta. Sí, Dan está lejos y Berseba está a la otra frontera, al otro extremo, dice. De un océano al otro, dice aquí el varón. Amén. Conoció que Samuel era fiel profeta de Dios. Y una vez lo dije, lo quiero decir de nuevo. ¿Quién es un profeta? Amén, hasta los niños escucharon. Un profeta es el que habla palabra de Dios. Un profeta no puede hablar su propia palabra. Un profeta tiene que hablar palabra de Dios. Sí, los profetas en la Biblia que hablaban lo que Dios les decía. Sí, por eso Samuel se volvió un profeta de Dios, porque escuchaba lo que Dios decía y Samuel repetía lo que Dios decía. Sí, le comenzó a hablar hasta el sacerdote, no Elí. El primero, ¿verdad?, que recibió palabra del profeta fue el sacerdote. Pero mira, dice que todo Israel reconocía, amén, que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y el 21 es donde quiero empezar a predicar. Amén. Y Jehová, y hoy sí te lo digo en serio, hoy sí te lo digo en serio. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. ¿En dónde es que se manifestó la palabra a Samuel? Conforme a la palabra dice que en Silo. Y yo me preguntaba, ¿pero qué es Silo, Señor? ¿Será que son esos silos, esos graneros, ¿verdad?, donde se almacenan cosas, ¿verdad? Y Silo es una ciudad, gloria a Dios, donde dice que cuando conquistaron la tierra prometida,
conquérir la terre promise. Amén. Josué comenzó a repartir Josué a commencé a las tribus las tierras. à donner les terres. Amén. à répartir les terres. Y llegó a este lugar de Il Silo. est arrivé dans la ville de Silo. Amén. Josué 18:1. Josué 18:1 dice que 18:1. Josué instaló el tabernáculo de reunión Alors, en Silo. il a établi le tabernacle De reunión. de Amén. réunion. Amen. La tente d'assignation. Amén. Dice toda la congregación de los Toute l'assemblée hijos de Israel des enfants se d'Israël reunió en se donde? réunit En où? Silo. À Silo. Y erigieron allí el Ils y tabernáculo placèrent la tente de reunión d'assignation. después que la tierra les fue sometida. Le pays était soumis devant eux. Dicen que esto le pertenecía a la tribu de Efraín, Alors, gloria al cela Señor. appartenait à la tribu d'Éphraïm. Pero dice que ahí fue donde se erigió Et c'est là où a été el établi tabernáculo de la reunión. tente d'assignation. Cuando ellos querían reunirse con Lorsqu'ils Dios, voulaient se réunir avec Dieu, amén, iban a Silo. ils allaient à Silo. Todas las tribus tenían que ir a Toutes les Silo. tribus devaient aller vers Silo. Amén. Ahí era la ciudad, podríamos C'était decir, la ville, la capital la capitale política, politique, espiritual spirituelle del pueblo de du Israel peuple de d'Israël aquel entonces. de ce temps-là. Amén. Silo era el lugar donde Silo se était buscaba a l'endroit Dios. où les gens cherchaient de En Dieu. Silo estaba Silo el arca del pacto. était l'arche du pacte. De ahí fue donde los filisteos la C'est où les robaron, se acuerdan, se la Philistins l'ont llevaron. volé. Fue de ahí de Silo, De amén. Silo. Y preguntaba esto, Et je me demandais ceci. ¿qué tiene que ver Silo con todo esto? Qu'est-ce que Silo a en rapport avec tout ce qu'on Y me parle? encuentro con algo Et je me importante, retrouve avec amén. quelque chose d'important. Que Silo, Que Silo, amén, aquellos que me pueden ayudar en la ceux qui lengua peuvent m'aider española, ¿verdad? dans Que le langage dice que espagnol. es un epíteto, ¿lo dije bien? Epíteto Amen. de el nombre de Jesús. Donc, c'est une Para- dérivation du nom de Jésus. Sí, veo que sois muchos maestros, entonces por eso es que estoy Et parmi plusieurs enseignants, Amen. c'est pour ça que j'utilise hablando ce vocabulaire. misterios, ¿verdad? Un epíteto es un adjetivo, un calificativo, un nombre que, ¿verdad? Que se usa para una persona. J'utilise pour une personne. Y en el lenguaje del pastor Lemuel, así Et sencillito, dans le amén. langage du pasteur Lemuel, simplement, Es un nombre que tiene que ver con Jesús. l'épithète est un nom relatif Así, del vulgo y sin relié letra, à amén. Jésus. Es un nombre que nos Un habla, nom amén, de qui nous Jesús. parle de Jésus. Y me doy cuenta, Je me amén, rends compte que en la Biblia, que la Bible, amén, Jacob Jacob habló sobre a él. parlé sur lui. Cuando Jacob está bendiciendo a sus Lorsque Jacob hijos, bénit ses enfants, si vamos allá a Génesis nous 49:10, allons à Genèse. dice que Jacob estaba desatando bendición sobre Judá. Alors Jacob était en train de répartir les bénédictions à Judas. Amén. Y dice estas Et palabras: ces paroles dans 49:10. no será quitado el cetro de Le Judá, sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni el legislador, ni le bâton de entre sus pies, souverain d'entre ses pieds. hasta que venga Silo. Vienne le Shiloh, Y a él se et que les congregarán peuples lui los pueblos. obéissent. Amén. Silo representa a nuestro Señor Shiloh Jesús. représente notre Seigneur Jésus. Amén. Delante de él es que se congregan las naciones y los pueblos. Rassemble les nations et les peuples. Sí, delante de él es que toda, Devant lui, amén, todo pueblo se va a tout congregar. peuple va se rassembler. Y usted Et sabe, vous savez, amén, de que nuestro Señor que Jesús notre Seigneur Jésus es la palabra. est la parole. ¿Cuántos sabían eso? Combien le savaient? Él es la palabra de Il est la vida. parole de vie. Amén. Silo, Silo, amén, en vocablo hebreo. dans le vocabulaire hébraïque, Hoy que cantamos un cántico en hebreo, entonces me va a aujourd'hui qu'on a permitir, ¿no? chanté une chanson hébraïque. ¿Cómo dice? Yubei. Yubei Bahei, Yubei Bahei, su nombre. Amén, el gran yo soy, amén. Yubei Bahei, dice, ¿verdad? Yudei Bahei, wow, como English, ¿no? Pero me llama la atención porque en hebreo, Parce qu'en hébreu, Shiloh, Shiloh o Silo, ¿verdad? Para los que O hablamos Silo. sencillamente, amén, significa signifie un lugar de paz. un endroit de paix, Amén. Un lugar tranquilo. un endroit paisible. ¿Cuántos saben que Jesús es nuestro Combien pastor? savent que Jésus est notre berger? Jesús es nuestra paz. Jésus est notre paix. Dice que junto a aguas de reposo Alors il nous a joué nos va a pastorear. des eaux paisibles. Amén. Nos pastoreará. Aleluya. El Señor es el que nos va a dar de Le comer. Seigneur est celui qui va nous nourrir. ¿Sí?
Él es nuestra paz. Il est notre paix. Entonces aquí entiendo algo, Et je comprends quelque chose. que todo en la Biblia significa algo, gloria al La Señor. Bible signifie quelque La chose. gente iba a Silo, Les gens allaient à Silo. pero el sentido era que la gente fuera a Jesús, C'est que les gens quien aillent es la palabra. chez Jésus qui est la Amén, que la parole. gente Que les se gens llenara de se Jesús. remplissent de Jésus. Dice que la palabra escaseaba, Alors la parole était rare. amén, en aquellos Dans días, ces temps-là. aunque la gente iba a Silo, Même si les gens allaient no à iba Silo, con ese corazón disponible a avec le Dios. cœur disposé pour Jésus. Pour Sí, Dieu. aunque la gente, mi hermano, Même si les gens adoraba en Silo, adoraient en Silo, no adoraba ils n'adoraient con un pas corazón avec dispuesto a le cœur Dios. disposé à Dieu. Pero Silo es un lugar de Mais Silo paz. est un endroit de paix. ¿Cuántos saben que aquí es un lugar de paz? Ici, c'est un endroit Aquí de es un paix, lugar de un alegría. endroit d'allégresse, Aquí hay un lugar de un gozo. endroit de joie. Aquí hay un lugar donde la presencia de Dios está. Aquí es un lugar donde se adora el nombre de Dios. Por eso podemos cantar en este lugar. Si lo adoras, se va a manifestar. Si lo exaltas, va a pasar algo. Porque el verdadero Silo está en este lugar. El Silo nuestro es Jesús. El Silo nuestro es Dios. Silo, c'est Dieu. El Silo nuestro, mi hermano, Notre Silo, es Él. c'est lui. Dios mío, pero esto está para se le eche le doigt. C'est pour chuparse los dedos. Jacob profetizó Jacob a prophétisé que ahí se iban a congregar, qu'ils allaient se rassembler là-bas. de una palabra. Il a donné la parole. Y esta palabra se repite Se nuevamente. répète nouvellement. Por eso te digo, cuando un profeta C'est pour habla, cela que lorsque je vous dis qu'un prophète tiene que parle, estar en la palabra. il doit être dirigé avec la parole. Dios mío, Dios te va a hablar Dieu va vous parler con su palabra. avec sa parole. Sí. Dios nos habla ¿cómo? Dieu nous parle comment? Con la Avec palabra. la parole. Si Dios quiere Dieu le veut, comunión con Él, la communion avec lui. entonces nuestro trabajo Alors es notre travail est llenarnos de de palabra. remplir de paroles. Sí, Samuel conoció que Samuel a reconnu la que palabra en Silo, la parole en Silo, la palabra Samuel Samuel le fue revelada lui a été révélée en Silo. à Silo. ¿Cuántos quieren revelación? Combien veulent la révélation? Tenemos que ir a Silo, Nous devons aller vers que significa Jesús. qui signifie Jésus. Él es la fuente de la Il est palabra. la source de Cuando parole. nos llenamos de su Lorsque nous palabra, remplissons de sa parole, Él comienza a il hablarnos. commence à nous parler. Pregúnteme por qué. Demandez-moi pourquoi. Porque la palabra Car la parole se va a revelar va se révéler en aquellos que tienen palabra, en ceux qui ont la parole. en aquellos que conocen la En ceux escritura, qui connaissent les Écritures. en aquellos que En saben ceux qui savent quién es el qui Dios est le Dieu que le está hablando. qui parle. Por eso el Señor me decía, Le Seigneur me disait, podía entender yo, j'ai pu comprendre amén, a mi manera de dans pensar, ma propre façon de muchos penser, hombres plusieurs hommes escucharán écouteront a un Elí, un Élie. pero aquellos que tienen palabra Et ceux qui ont la parole podrán identificar pourront identifier que no es Elí el que que ce n'est habla, pas Élie qui parle, sino que es sinon Dios. que c'est Dieu. ¿Sabe cómo se llama Vous savez eso? comment ça- Revelación. La révélation. Cuando hay revelación, Lorsqu'il y a la tú révélation, discernes vous pouvez quién es el que te está qui est hablando. celui qui vous parle. Samuel Samuel identificó la voz de a Dios identifié la voix de Dieu. a Elí. À Élie. Pregúnteme por qué. Demandez-moi pourquoi. Porque Samuel, Car Samuel, si algo guardaba, s'il avait quelque era chose la à palabra faire, d'Élie. c'était la parole d'Élie. pero un día Mais un jour, escuchó la voz de il a entendu Dios. la voix de Dieu. Y desde ese día dijo, Et dès ce jour-là, il ya a no dit, voy a escuchar otra voz j'entends une autre más voix que la voz de Dios. que la voix Porque de Dieu. su entendimiento Sa compréhension fue a abierto été ouverte. y entendió, Et il a compris. mi hermano, que el que verdaderamente habla Celui qui a véritablement es Dios. parlé, c'est Dieu. Ay, se lo voy a explicar mejor. Je vais mieux l'expliquer. Un día dice que Un jour, Elí Élie estaba en una silla était meciéndose. dans une chaise en train de se balancer. Y llegaron con la noticia. Et la nouvelle est venue. Un hombre, Un homme, mi hermano, que estaba allí, se llegó todo roto, gloria al Señor. Sus vestiduras de ses Shiré. vêtements étaient tout déchirés, rotos. Amén. Y le dijo a Elí, Et Élie a dit, el pueblo le peuple ha sido derrotado. a été... Sí, battu, Amen. quiero decirlo así. Amén. Amen. Tus hijos, tus dos hijos, Tes deux enfants murieron. sont morts. Y él seguía. Et il continuait toujours à se bercer sur sa chaise.
Y el arca de Dios L'arche de Dieu ha sido robada, ha sido capturada. a été capturée. Cuando él escuchó que Lorsqu'il ¿qué? a entendu cela, quoi? Que el arca de Dios Que l'arche de Dieu fue quitada de Israel. enlevée d'Israël. Dice que cayó para atrás Alors il est tombé derrière y se desnucó y ahí murió. et a mouru. Ahora, ¿a qué lo quiero llevar? À quoi je veux vous mener? Que Elí murió, Qu'Élie est mort. pero Samuel siguió escuchando la voz de Dios. Samuel continue à entendre la voix de Dieu. Elí murió Élie mourra. y Samuel sabía, Et Samuel la savait voz que he escuchado es la voz de Dios. c'est la voix de ¿Por Dieu. qué? Porque la palabra Pourquoi? se le fue Car la revelada. parole lui a été révélée. La palabra le dijo a La parole lui a Samuel, dit à Samuel, soy yo el que habla. c'est moi qui Aunque tú parle. piensas que es la voz de Elí, soy yo. Tu penses que c'est la Por voix eso d'Élie, Samuel c'est moi. entendió C'est pour ça que que Samuel- Elí podría faltarle, pero la palabra no le iba a La parole faltar. n'allait pas lui manquer. La palabra de Dios La parole de Dieu es la que siempre nos habla, toujours nous parler. es la que nunca nos va a dejar. Qui va jamais nous laisser. Dios mío. Cuando la palabra se le reveló a Samuel, Lorsque la parole a été révélée à Samuel, él no se movió de Silo. il n'a pas bougé de Silo. Samuel vivió en Silo. Samuel a vécu en Silo. No salía de Silo. Il ne sortait pas de cette ville. Y Dios quiere que no salgamos de Silo. Et Dieu ne veut pas qu'on Que sorte permanezcamos de en su Silo, palabra. qu'on puisse rester ferme dans sa Escucha parole. bien este apunte que Écoutez hice. bien ceci, la note que j'ai prise. Ora Priez para que Dios te que hable. Dieu vous parle. Es bueno. C'est bon. ¿Cuántos like? Combien de likes? Amén. Amen. Ayuna. Vous jeûnez. Buenazo. C'est très bon. Amén. Vigilia. Vous veillez. Dios mío. Vigilia. ¿Quién dijo vigilia? Veillez. Qui a dit Buenazo. C'est excellent. Congregarnos. Se rassembler. Magnífico. C'est magnifique. Pero sobre todo, Mais surtout, come palabra. mangez la parole. Pregúnteme por qué. Demandez-moi pourquoi. Porque tus oraciones, tus vigilias, tus congregaciones Votre rassemblement serían deseadas seront désirés cuando la palabra se te que revele. la parole de Dieu sera ¿Sabe por qué révélée. mucha gente no le gusta orar? Pourquoi il y a des gens qui n'aiment pas Porque prier? la palabra no ha sido La revelada. parole n'a pas été ¿Sabe por qué révélée. mucha gente le gusta ayunar? Pourquoi les gens n'aiment pas Porque la jeûner? palabra no es La parole n'a revelada. pas été révélée. Cuando la palabra te es Et revelada, lorsque la parole a été révélée, entiendes vous comprenez lo que a Dios le ce gusta. que Dieu aime. Entiendes Vous comprenez la manera que Dios te la habla. manière dont Dieu parle. Dios mío, esto está... ¿Cuántos quieren maná? Combien veulent la manne, Aunque parezca piedra, quieren maná. même s'il ressemble à la pierre? Dios mío, Il y a la manne. parece piedra, usted le echa un poquito de Elle aceite ressemble à la pierre, mais vous y le versez de sale l'huile maná. et va sortir la manne. Palabra. ¿Cuántos saben que cuando oramos, Combien savent que tenemos lorsque que nous orar con la prions, palabra? nous devons prier avec la parole. ¿sí? Cuando cantamos, Lorsque nous chantons, tenemos que cantar con la nous palabra. devons chanter avec la parole. Cuando predicamos, Lorsque nous prêchons, tenemos que predicar la nous devons palabra. prêcher avec la parole. Dios mío, cuando corregimos, Lorsque nous corrigeons, tenemos que usar nous la devons palabra. utiliser la parole. Alguien se rió. Quelqu'un arrive. Aleluya. ¿Sí? Cuando alzas tu mano, ¿por qué la Lorsque tu alzas? lèves les mains, pourquoi Porque tu está en la lèves? palabra. Car il y a la parole. Dios mío, pero esto está hermoso. Et c'est si beau. Entonces, el elemento principal Car l'élément para hacer las demás funciones pour faire les autres es la palabra de c'est Dios. la parole de La palabra nos va a dar La visión. parole va nous donner des La palabra visions. nos va a prosperar. La parole va nous La palabra nos va a La cambiar. parole va nous changer. La palabra nos va a La decir, parole va nous esta es dire, la voz de Dios. c'est la voix de Dieu. Por eso mi pastor dice, C'est là que mon pasteur no dit, coma mange cuento, pas de conte, mange coma la palabra. parole. Porque la palabra La parole es la que nos va a hacer oír a Dios. Va nous faire entendre Dieu. Ahora puedo Et entender je peux comprendre por qué es que el pueblo de Israel pourquoi le peuple d'Israël muchas veces no podía escuchar a ne Dios. pouvait pas entendre Dieu. Y es porque no querían guardar la palabra Ils de ne voulaient pas Dios. conserver la parole de Dieu. Es porque no, a pesar de que tenían palabra, no la querían Malgré qu'il y tomar. avait la parole, ils ne voulaient pas la prendre. ¿Ah? A pesar de que deseaban una palabra, mi hermano, no la podían Ils ne digerir. pouvaient pas digérer la parole. Y cuando alguien desecha la palabra, Que quelqu'un rejette la está parole, desechando lo que Dios il rejette ce dice. que Dieu dit. Qué tremendo. C'est fort. Porque a pesar Car malgré de que el pueblo, mi hermano, que le peuple ofrendaba en aquel donnait entonces, des offrandes, se recuerda que dicen que los hijos de Elí rappelez-vous que les fils d'Élie eran hombres perversos de la palabra. pervers, comme dit la Sí. parole.
¿Y sabe lo que hace un Vous perverso? savez ce qu'un pervers fait? Un perverso Un pervers evita que su hermano ofrende. évite que son frère ou sa sœur donne une El pueblo de Israel no ofrendaba porque conocían a los hijos de Eli. d'offrande parce qu'ils connaissaient les enfants d'Élie. Ahora escuche bien esto, Écoutez bien ceci. porque hay gente que tiene excusas de Car il y a excusas. des gens qui ont des excuses, des excuses. Dice la gente, yo no doy Les gens disent, je ne vais pas donner, porque ahí están los hijos de Eli. car les enfants d'Élie s'y retrouvent. Pero la Biblia me Et dice la Bible me dit que había una qu'il y mujer avait une femme y un esposo. et un époux, Amén, Elcana y Ana. Elkana et Anne. Amén, dice que ellos, Eux, amén, destetaron a su hijo y se lo llevaron après a avoir allaité mi son hermano fils, asilo. ils l'ont mené à Y aunque Silo. ellos sabían la condición de los hijos de La Eli, condition des enfants d'Élie, dijeron, si Dios si Dieu está con nosotros, lo llevamos a asilo. va le mener Y ahí la à Silo, palabra de Dios la parole de se le Dieu tiene que revelar al muchacho. va être révélée à Escuche notre bien. enfant. Écoutez bien ceci. Esa fue una ofrenda verdadera Une para offrande Dios. véritable pour Dieu. Samuel fue una ofrenda Samuel a été l'offrande legítima para Dios. légitime pour Una Dieu. ofrenda Une offrande que ni los hijos de Eli que même les enfants pudieron d'Élie impedirla. n'ont pas pu l'empêcher. Aunque todo Israel conocía Même si tout Israël el connaissait comportamiento de estos le muchachos, comportement de ses enfants, de ses hubo jeunes, una familia il y a une famille que creyó qui a cru que Dios podía Dieu revelarse. pouvait se Amén, que révéler, Dios iba a que Dieu manifestar. pouvait se manifester. Amén, que Dios podía Que Dieu hablar. peut parler. ¿Sabes a dónde lo Vous llevaron? savez où ils l'ont amené? A Silo. À Silo. Y Silo es Et Jesús. Silo, c'est Jésus. No hay excusa, mi Il n'y a hermano, pas d'excuse, mes frères, para aquel pour celui a quien la palabra le ha sido à qui la revelada. parole lui a été révélée. No hay Il n'y a excusas. pas d'excuse. Aquel que la palabra le es revelada La parole dont il a été révélé à ya la nunca personne mirará a un Elí, ne verra jamais un Élie, sino mirará al Dios de Elí. verra le Dieu Dios d'Élie. mío. Ya nunca mirará a un Ne hombre, verront plus un sino homme, mirará al Dios de ese mais le hombre. Dieu de cet homme. Porque la palabra le es La revelada. parole de Dieu lui a été Y él révélée, dice, et il yo dit, no oigo la voz de Elí ahora. Lo que estoy escuchando es la voz de Dios. ¿Sabe por qué mucha gente sigue escuchando la voz de Elí? Porque la palabra no le ha sido revelada. Y ese es el problema, que hay mucha gente hoy día. La gente ve al hombre Les gens voient l'homme y no ve et ne voient pas que Dios está hablando a través del hombre. à travers l'homme. Esta noche, Ce soir, cette nuit, posiblemente muchos me verán plusieurs me verront como un Elí hablando. comme un Élie qui parle. Pero en esta noche yo vengo orando a Dios para que tus oídos sean abiertos y puedas escuchar que no es voz de hombre, sino es voz de Dios, y que esa palabra que está en ti te va a confirmar si Dios te está hablando o no, si Dios quiere una comunión contigo o no, si es un Dios verdadero. Esa palabra que está en ti se va a confirmar en esta noche. Yo no sé qué es lo que veniste a escuchar hoy día. Si veniste a escuchar la voz del hombre, pierdes tu tiempo. Pero si veniste a escuchar la voz de Dios, esa palabra que está en ti se te va a revelar más. Más. Viene revelación para tu vida. Samuel nunca más fue igual. La palabra se le reveló a Samuel. Samuel dijo, ya no creo más en los hombres. Hoy creo en el Dios verdadero, en el Dios de Israel. Es que en Samuel comenzaron. Que Samuel a commencé. No sé si ahí empieza la línea profética, Je ne sais pas si c'est la lignée prophétique. pero Samuel nos habla Mais Samuel nous parle de alguien que oye palabra de qui Dios. entend la parole de Dieu. ¿Cuántos quieren que Dios nos hable? Combien veulent que Dieu nous parle? Y muchas veces, Et amén, plusieurs fois, pedimos, Señor, háblame. on dit, Seigneur, parle-moi. Sí. Y Pastor Lemuel también, Señor, háblame, Le pasteur Señor. Lemuel aussi le dit, parle-moi, Seigneur. Y el Señor está diciendo, Et le Seigneur dit, pero yo ya te hablé. mais je t'ai déjà parlé. Y me hago la pregunta yo, Et Pastor je me Lemuel, pose la amén. question, moi, pasteur Lemuel, ¿Será que yo le digo al Señor que me hable est-ce que je dis au Seigneur de me parler para no leer lo que Él ya me habló? pour ne pas lire ce qu'il a déjà dit? ¿Será que yo le pido al Señor que Él me hable Est-ce que je demande au Seigneur de me parler para no tirarme esa hora de lectura? pour ne pas prendre cette heure de lecture?
Se le fue el gozo a alguien. La joie est partie de quelqu'un. Para no meditar en su Ne pas palabra. méditer dans sa parole. Sí. ¿Cuántos quieren que Dios le hable? Combien veulent que Dieu lui parle? Pues Dios te va a hablar esta Alors noche. Dieu va vous parler ce soir ou cette nuit. Lee lo que Dios ya escribió. Lisez ce que Dieu a écrit. Lee la palabra que Lisez Dios ya la desató. parole que Dieu a déjà Lee lo déclarée. que está escrito. Lisez ce qui est écrit. Porque es la primera manera como Dios nos va a hablar. Comment Dieu va nous parler. Lo demás será confirmación. Le reste sera Lo demás, mi hermano, vendrá por añadidura. viendra en ajout. Lo demás será, mi hermano, de acuerdo a lo que Dios ya dijo. Avec ce que le Seigneur a déjà dit. Y yo veo muchas Et je gentes, vois amén, plusieurs personnes queriendo escuchar a Elí qui désirent écouter Élie y pocos queriendo escuchar a et peu Dios. qui veulent écouter Dieu. 3 veces, 3 veces 3 fois, le habló, amén, Dios a lui Samuel a parlé Dieu à Samuel. y Samuel no entendió. Et Samuel n'a pas compris. A la 4ª Mais vez à la 4e fois, hubo una revelación. il y a eu une révélation. ¿Ah? Y le dicen a Samuel, Et ils disent à Samuel, di, habla Jehová. dis, parle l'Éternel. Pero si Dios estaba hablando, Mais si c'était Dieu qui parlait, pero Samuel no lo estaba conociendo. mais Samuel ne le connaissait pas encore. Y es lo que Dios quiere. Et c'est ce que Dieu veut. Dios nos habla. Dieu nous parle. Y qué hermoso que Dios nos hable, amén. Et comme c'est beau que Dieu nous parle, Pero el problema es mais le problème se retrouve que no queremos conocerle a qu'on ne Él. veut pas le connaître. Que no queremos ir a esa plática Dans profunda. dans cette conversation profonde, Si no queremos, mi hermano, meditar. si on ne veut même pas méditer dans sa parole, Mira qué tremendo, et porque regardez comme c'est fort. yo digo como padres, ¿cuántos padres hay C'est aquí? comme un père, et combien y a-t-il de parents ici? Todos deseamos lo mejor para nuestros hijos, ¿verdad? Désirons le mieux pour nos enfants. Sí. De hecho, pues como padre de Et familia, comme père de famille, yo le digo a mis hijos, je dis à mes enfants, los pequeños, porque los grandes ya están les grandes, ¿no? petits, car le grand est déjà Estudie, étudie, haga los deberes, fais tes devoirs, sí. Repase la lección. révise Y ta hasta uno leçon. se pone a la par de ellos, ¿verdad? Et on commence à être à côté d'eux. 2 más 2 2 igual plus 2 est 4. égal à 4. Y repita, Et répète. y repita de nuevo. Et répète la formule encore. Porque queremos que nuestros Car nous hijos, voulons que nos enfants, amén, podríamos decir esos términos, ¿verdad? Prosperen o le dire tengan, dans ces mots, prospèrent. ¿verdad? Esa educación, pues Ou que ait como le cette llamamos. éducation, comme nous l'appelons. ¿Cuántos quieren maná? Et combien veulent la manne? Pero para la palabra de Mais Dios. pour la parole de Dieu. Hijo, ¿leíste la palabra hoy? Fils, as-tu lu la parole de Dieu aujourd'hui? No, bueno, léela mañana, Non, está alors bien. tu vas la lire demain. Ajá. Conocemos a Dios. Nous connaissons Dieu. Dios es un Dios de amor. Dieu est un Dieu d'amour. Dios es un Dios grande, C'est un Dieu misericordioso. grand et miséricordieux. Pero no queremos estar con Nous Él. ne voulons pas être avec lui. Mire, y qué bueno porque Et comme c'est bon, silo, parce que silos, verá, los silos, les silos, lo dijimos al principio, nous son l'avons dit, c'est graneros, des réservoirs amén, inmensos. immenses. Y la palabra es un granero inmenso. Et la parole est un grand réservoir. Dice que la palabra de Dios La abunde parole de Dieu abonde en vuestros corazones. dans vos cœurs. Sí, queremos Nous voulons que nos hablen de Dios, que les gens nous parlent de Dieu, pero no queremos conocer lo que mais Dios nous nos ne voulons dice. pas connaître ce que Dieu veut, ce que Dieu Y dit. posiblemente hoy día Dios me está hablando solo a mí. Cette nuit, Dieu me parle juste à Amén, moi. pero Dios me está diciendo, Dieu me dit, no te conformes solo a que yo ne te hable, conforme pas juste à ce que je te, à ce que quelqu'un sino te medita parle, en lo que mais te estoy médite en hablando. ce que je dis. Profundiza en lo que te estoy Prends en hablando. profondeur ce que moi je te dis. A veces conocemos, mi Parfois, hermano, nous connaissons. las noticias hasta lo que va a pasar en el año 2050. Et qu'est-ce qui va arriver dans l'année 2050? Sí. Gente dice, en el 2050 Les gens qui disent, van a hacer en este 2050, experimento. ils vont faire cette expérience. En el 2050 van a hacer el mundial en... 2050, ça sera le mondial. Alábale. Louez-le. En el 2050 se va a abrir 2050 va un instituto de ouvrir medicina, un una institut universidad, médical ou université, un parque acuático. un parc aquatique. Y la palabra Et la parole, elle,
¿Te das cuenta que es la Vous vous clave? rendez compte que c'est la clé. Sí. Samuel Samuel no fue el mismo n'a pas été le même cuando la palabra de Dios le lorsque fue la revelada. parole de Dieu lui a été révélée. Samuel Samuel vivió en Silo. a vécu en Silo. Amén, que Silo es Jesús, es el Silo, nous l'avons Mesías. dit, c'est le Messie, c'est Jésus. Amén, y ahí la palabra le era Et là, revelada. la parole lui a été révélée. Todo lo que Samuel Tout decía ce que Samuel disait, era la palabra de c'était la Dios. parole de Dieu. Todo lo que Samuel Tout hablaba ce que Samuel parlait, era palabra de c'était la Dios. parole de Dieu. Y no quiero hoy día Et je ne veux pas aujourd'hui venir a acusar a nadie, venir accuser quelqu'un. porque el único que acusa es el diablo. Celui qui accuse, c'est le diable. Sino que hoy día vengo Aujourd'hui, je a viens decirte vous dire que Dios nos quiere hablar, que Dieu veut nous parler, pero en su mais palabra. dans sa parole. Que Dios quiere que tengamos Que tiempo Dieu con veut que nous Él, ayons du temps pero en avec su lui, palabra. mais dans sa parole. Que Dios quiere, sí, amén, que escuchemos lo que los hombres Que dicen, les hommes pero disent, que vayamos siempre a su mais palabra. que ce soit toujours lié à Que sa nos parole. alimentemos de palabra de Dios, De la parole de que nos Dieu. llenemos de esa palabra, Rempli de la parole porque de Dios nos va a hablar Dieu va parler conforme a lo que ya tú conforme à ce que tienes Dieu en tu a déjà dans corazón. ton cœur. La palabra de Dios será La parole de revelada Dieu sera révélée a medida de lo que tú tengas dentro. pendant que vous ayez à l'intérieur. Sí. Dios mío. Lo que tú Ce necesitas. que tu as besoin. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Combien y a-t-il de jeunes ici? Lo que tú necesitas, Ce joven, que tu as besoin, jeune, está en Silo. est à Silo. Dígalo a algún joven ahí. Dites à un jeune, Lo que tú ce necesitas que tu as besoin está en Silo. est à Silo. Los jóvenes se van a gozar. Les jeunes vont se réjouir. Jueces Juge 21:20 21-20 al 21. au 21. La palabra de Dios dice que algo La pasó en parole de Silo. Dieu, dit qu'il y a quelque chose qui est arrivé à Silo. Dice que el pueblo de Israel, Le amén, peuple d'Israël tuvo un conflicto a eu un conflit con la tribu avec Benjamín, la tribu de Benjamin. porque los hijos de Benjamín Car les enfants de hicieron Benjamin una maldad ont fait une méchanceté. y el pueblo de Israel comenzó a Et le matar a la peuple a tribu de commencé à Benjamín tuer, a tal punto à tel point que que quedaron solo 600 hombres 600 hommes sont de la tribu de de la Benjamín tribu de Benjamin. y estaban ellos escondidos. Ils étaient cachés. Y el pueblo de Et le Israel peuple d'Israël dice que comenzó a ofrecer holocaustos a a Dios commencé à donner des holocaustes y a llorar et à pleurer. porque uno de las tribus de Une Israel des tribus d'Israël iba a ser eliminada. allait être Y éliminée. dijeron, Señor, ¿cómo es esto Et donc, posible? Seigneur, comment est-ce possible Que una tribu sea eliminada. que soit éliminée? Y clamaron a Ils ont Dios crié auprès de Dieu. y pusieron en su Et ont corazón disposé dans leur en cœur perdonar la vida a estos hombres. pardonner la vie de ces hommes. Amén. Dice que eran Ils 600. étaient 600. Pero el problema es que el pueblo de Et Israel le problème, c'était que le peuple habían d'Israël dicho que avait dit que habían hecho un juramento qu'ils avaient fait que nadie les podía dar de sus hijas. qu'ils avaient juré Amén. qu'ils A n'allaient los pas benjamitas donner des femmes por la maldad que aux ellos Benjamins habían hecho. par leur méchanceté. Entonces dice que pasaron lista Alors ils ont passé une y liste. dijeron quiénes del pueblo de Israel Qui est du peuple d'Israël? no estuvieron presentes Ceux qui n'ont pas été présents cuando fuimos en contra de los à benjamitas. l'encontre des Benjamins. Y se encontró Et ils se sont retrouvés que la casa, que la maison, gloria a Dios, la casa de Galaad, la maison de Galaad amén, no había ido n'avait pas été combattre, a pelear. à se battre. Y dice la palabra que La destruyeron a esta casa de Galaad Qu'ils ont détruit cette maison de Galaad. y tomaron, mi hermano, Et ont 400 pris 400 mujeres vírgenes femmes vierges para los benjamitas, pour les Benjamites. pero aún faltaban 200. Mais il manquait encore 200. Entonces, como ellos habían hecho un pacto Alors comme ils avaient fait un pacte que no podían dar qu'ils ne pouvaient pas donner sus hijas, leurs filles, así que tuvieron una idea ils ont eu une idée. y dijeron Et ils ont dit lo que vamos a leer ahorita. ce que nous allons lire maintenant. Y mandaron a los hijos de Benjamín Ils diciendo: donnent cet ordre aux fils de Benjamin. id Allez y poned et emboscadas placez-vous en embuscade en las viñas dans les vignes. y estad atentos, Vous regarderez. y cuando veáis salir a las Et hijas, voici lorsque les filles de Silo, ¿de dónde? De Silo, de Silo a bailar en corros. sortiront pour danser, Bailaban todas juntas, era un baile ahí. danser ensemble. Amén. Dice: salid
de las viñas vous sortirez des vignes, y arrebatad cada vous uno enlèverez chacun mujer une para sí de las fille hijas de pour Silo, en faire votre femme. e idos a la tierra de Vous en Benjamín. irez dans le pays de Benjamin. El mandato era: Le commandement était, escóndete en la viña. cache-toi dans les vignes. Dile a tu hermano o tu Dites à hermana, ton frère ou à ta soeur, tienes que estar escondido en la tu dois viña, être caché dans les vignes, en la viña del dans Señor. les vignes du Seigneur. No permitas que el que te venga a capturar no esté en la viña. Ne Gloria al permets pas Señor. que celui qui va te capturer ne soit pas dans Tenían la que estar en la viña. vigne. Ces hommes devaient être dans la Sí, vigne. porque por ahí hay unos lobos, ¿no ven? Oui, car par là, il y a des loups. Que vienen a buscar las de Silo, pero no están en la Ils viña. viennent chercher de Silo, mais ils ne sont pas dans la vigne. Dios mío, varones ahí. Amén. En Silo En Silo estaba la mujer que ellos necesitaban. était la femme qu'ils avaient besoin. O más bien dicho, Ou eran hijas de Silo. les filles de Silo. ¿En dónde están los que solterones? Où sont les célibataires? Aleluya. Heme aquí, dijo. Me voici. Amén. No lo busques, escucha bien, que se pone bueno. Écoutez bien ceci, ça va être très bon. No lo busques por el Ne Face. le cherche pas par No lo sur busques por los Facebook, medias. par No lo les busques por la réseaux sociaux, apariencia, la por los apparence, amigos, pour por les los amis, vecinos. pour les voisins. Búscalo por Silo. Cherchez-le à Búscalo Silo. porque tiene palabra de Dios en su corazón. Búscalo porque está en la viña. Búscalo porque es alguien de promesa de Dios. Búscalo porque es lo que Dios quiere. Alguien que tema su nombre. Alguien que esté lleno de palabra de Dios. Parole de Dieu. Aleluya. Amen. Pensé que iban a correr las solteras de aquí, pero bueno, vamos a dejarlo acá así. Aleluya. Amen. En Silo estaba. Ils étaient à Silo. Ellos cuando las vieron bailar en corros, Lorsqu'ils ¿verdad? sont vus danser ensemble, Allá estaban ellas remolineando. ils étaient là en train de faire des tours. Y en una de esas, ¡fuaca! Te salió un... Et une d'entre elles a été Y se la llevó remolineando para otro lado. en tournant vers un autre endroit. ¿Ah? Y dice que, amén, ellos dijeron, Et ils ont dit, si sus padres vienen a reclamárnosla, si ¿no? leurs parents nous réclament, Porque van a decirle, pero hicimos un pacto, no podíamos dárselas. on pouvait pas Entonces, les prendre, on a fait ellos un dijeron pacte. que serían sin culpa, Que ça serait sans culpabilité. porque ellos no las dieron, Car ils nous l'ont donné. sino que se las arrebataron. Sinon qu'ils ont... ¿Dónde están los Où arrebatadores? sont ceux qui Los prennent SWA. la force? Dios mío, cuidado, que aparezca un SWA ahí. Dios, pero tiene que estar en Silo, amén. Car ils doivent être à Amén. Silo. Dígale al SWAT, tiene que estar en Silo. Dites qu'il doit Amén. être à Tiene Silo. que estar en Silo. Tu dois être à Silo, En la palabra de Dios. dans la parole de Tiene Dieu, que estar en la viña del dans Señor. la vigne de En las Seigneur, cosas de Dios. dans les affaires de Hay Dieu. gente que quiere hacer SWAT, pero no ir a Silo, mi Il y a des gens hermano. qui veulent capturer Dios mío, hay Silo, gente que quiere SWAT, pero no quiere estar en la mais viña. ils ne veulent pas être dans la vigne. Amén. La miran bonita danzando ahí, gloria a Dios. Très belles en train de danser. Pero no quieren estar en la Ils ne palabra. veulent pas être dans la Y parole. es importante C'est important que lo que tú que quieras, ce que tu veux tienes que buscarlo en la doit palabra. être aligné avec la parole. ¿Cuántos problemas nos hubiéramos evitado? Dijo un hermano, ¿verdad? Si hubiera escuchado esta prédica antes, pastor. Pero hoy tú le puedes predicar a tus hijos, a tus nietos, a tus... Dios mío, la lista es larga. A todo lo que tú veas, a tus amigos. Búscala en Silo. Cherchez-le. Amén. Esos son adoradores de Dios. Esos son gente que vive la palabra. Esos son gente que ama a Dios. Aime Dieu. Aleluya. ¿Cuántos quieren ir a Silo? Combien veulent aller à Silo? Dios mío. ¿Por qué Silo, pastor? Pourquoi Silo? Porque en Silo hay revelación. Il y a la révélation. En Silo hay revelación. À Silo, il y a la révélation. ¿Cuántos me dan una hora más? Combien me donne une heure de plus? Aleluya. Ya vengo, aleluya. Je reviens. Bueno, gloria a Dios. Gloire à Dieu. Primero de Reyes. Premier roi, Antes que se enoje mi hermano. avant que vous vous fâchiez. Primero de Reyes 14, Premier roi 14, 1 al 6. 1 au 6. En Silo hay revelación. À Silo, il y a la révélation. Dice, en aquel tiempo, Dans ce temps-là, Abías, Abijah, hijo de fils Jeroboam, de Jéroboam, cayó enfermo. devint malade. Siga. Aleluya. Y dijo Jeroboam a su mujer, levántate ahora y disfrázate. Jéroboam dit à sa femme, lève-toi, je te prie, et déguise-toi. Ya vio, pastor, el disfraz en la Biblia. Tu vois, Sigamos le déguisement est leyendo. dans la Bible, continuons à lire.
Amén. Para que no te reconozcan Pour que qu'ils eres ne la sachent mujer pas que tu es la femme de Jeroboam. de Jéroboam. Hay gente que se disfraza para que no sepan que sea mujer, Il y a ¿no? des gens qui Bueno, se déguisent pour qu'ils ne sachent pas que c'est une femme. cuidado con esos disfraces, amén. Faites attention avec ces déguisements. Y ve a dónde. Et va où? A Silo. À Silo. Mira, cuidado quien venga disfrazado a Silo. Faites attention aux personnes qui se déguisent vers Silo. Porque allá está el profeta Voici, là Ahías, est Achija. el que me dijo que yo había de ser C'est rey. lui qui m'a dit que je sobre serais este roi pueblo. de ce peuple. Y la mujer se disfrazó, ¿verdad? Et la femme s'est déguisée. Y toma en tu mano 10 Prends panes avec toi y 10 tortas pains, des gâteaux y una vasija de et un miel. vase de miel. O sea, compra la profecía, amén. Alors, tu vas acheter la prophétie. Hay gente que viene disfrazada Il y a des gens qui se y déguisent que viene con regalitos. et qui viennent avec des cadeaux. Ay, cuidado, Faites Dios mío. attention. Vienen disfrazados de hombre bueno, Déguisés de bonhomme, de buena mujer. de bonne femme. Y traen regalitos, Il amén. apporte les cadeaux. Y ve a él para que te Il declare. entre chez lui, il te dira lo que ha de ce ser de qu'il este dira niño. à l'enfant. Amén. Sigamos Continue à lire toda la Biblia, vamos a leer. toute la Bible. Y la mujer de La femme Jeroboam de Jéroboam lo hizo fit así. ainsi. Y se Elle se levantó. leva ¿Y fue a à dónde? la où? Fue a Silo. À Silo. Y vino a Elle entra dans casa la maison de Ahías. d'Achija. Y ya no podía ver. Dios Achija ne pouvait mío. plus voir. Elí no podía ver. Élie ne pouvait plus voir. Y Ahías tampoco no podía ver. Achija non plus. Porque sus ojos Car il avait les yeux se habían oscurecido fixes a causa de su de vejez. la vieillesse. ¿Cuál era la diferencia entre Ahías y Quelle Elí? était la différence entre Achija et Élie? Aleluya. Los dos estaban viejos, ¿no? Les Estaban, deux no podían étaient ver. âgés, ils ne pouvaient plus voir. Es que Ahías C'est que Achija tenía palabra revelada. avait la parole révélée. Ahías, sus ojos no eran físicos. Les yeux d'Achija n'étaient pas Sus ojos physiques, eran espirituales. spirituels, Sus ojos estaban bien abiertitos. bien ouverts. En lo espiritual era 20-20. 20 dans le Escucha bien, no solo sus ojos, sus oídos estaban abiertos. Porque Dios hablaba con Dieu él. parlait avec lui. Dios mío, quiero decirle algo a Je veux dire alguien. quelque chose à quelqu'un. Aunque tus ojos no estén bien, la Biblia me está diciendo que hay un Ahías que escuchaba la voz de Dios, que sus oídos estaban abiertos a Dios, y aunque no podía ver, en lo espiritual estaba viendo cosas. ¿Qué cosas nos están impidiendo ver a Dios? ¿Qué cosas nos tienen ciegos? ¿Qué cosas nos tienen, mi hermano, sordos? La palabra de Dios abre los ojos, abre los Les oídos. oreilles. Mas Jehová había dicho a Ahías, L'Éternel avait dit à Achija, mira, he aquí que la mujer de la Jeroboam femme de Jéroboam vendrá va venir te consulter. a consolarte, no, a À te consoler, consultarte non, à te consulter por tu hijo au sujet de son fils. que está enfermo. Parce qu'il est malade. Así le Il responderás. parlera de telle et de telle manière. Pues cuando ella Quand il viene, arrivera, viniere, il vendrá te donnera. disfrazada. Él no podía ver, Il ne pero pouvait sus pas oídos voir, estaban mais afinados. ses oreilles étaient alignées. Amén. Y cuando tú oyes a Dios, mi hermano, el mundo espiritual se Le abre. monde spirituel s'ouvre. Cuando tú oyes a Dios, el mundo espiritual, mi hermano, comienza a ser Ça revelado. va être révélé. Revelarlo es así. Es que tú lo puedas ver. Que tu puisses le voir. La palabra en Ahías, la palabra de Dios, era tan C'était fuerte si forte. que hasta con los ojos cerrados Avec les yeux fermés, podía ver. il pouvait voir. Por eso el salmista dijo, C'est pour cela que le lámpara es a mis pies tu palabra La parole est y une lampe à lumbrera mes mi pieds camino. et allume Si mon alguien tiene sentier. problemas en los ojos, S'il y a quelqu'un qui a des problèmes dans les yeux, aleluya, métale palabra. mettez la parole. La palabra destapa ojos. La parole. Problema de touche les oídos, yeux, pastor. Les oreilles. Me metí a la piscina y me dio el oído, métale Je palabra. suis entré dans la piscine, mes oreilles sont bouchées. La palabra destapa oídos La parole para que escuche la voz de touche les Dios. oreilles pour que vous puissiez entendre la Métale palabra. Faites entrer la parole. Hay una persona por ahí que cuando está enferma Parle lorsqu'elle est malade. pone palabra, Mais la parole repite un versículo répète un verset. toda la noche, lo Une pasa fois repitiendo. toute la nuit et Y cuando amanece, amanece sana para la gloria de Dios. par la gloire de Dieu. Hay que meterle palabra. Pour mettre la No solo de pan come el hombre, vive el hombre. Cuando estás enfermo, la mamá le dice al hijo, La main dit à son tienes que enfant, comer. tu dois manger. Ay, Dios mío.
Sí, yo sé, yo sé. Oui, je sais. El pastor Lemuel le dice a su hijo: Le pasteur Lemuel hijo mío, no has comido. Ah, tu n'as pas mangé. Estás débil, tienes que comer. Faible, tu dois manger. Ah, haz un esfuerzo. Fais un petit effort. Pero no es la comida la que lo sostiene. Mais ce n'est pas la nourriture qui le soutient. El pastor Lemuel tiene que ir y decirle: Le pasteur Lemuel en el nombre de Jesús, enfermedad por la palabra de Jesucristo, suelta a mi hijo, suelta a mi casa, suelta a mi descendencia. Antes de darle un pan a tu hijo, dale el pan espiritual. Antes de darle un medicamento, dale el espiritual. Antes de declararle algo, declárale algo espiritual. Réclamer quelque chose de spirituel. Ahías no podía ver, Achija ne pouvait pas voir. pero dice que la fe es por el oír Mais la foi est par l'entendre. y el oír por la palabra de Par Dios. la parole de Dieu. Ahías oía a Dios. Achija entendit Y cuando la voix de alguien Dieu. oye a Dios, Si quelqu'un entend la voix de sus Dieu, ojos comienzan a ver lo que ses está oreilles velado. commencent à voir ce qui était, Sus ojos comienzan a ver lo que está en el hombre. ce qui est dans les hommes. Dice: cuando Ahías oyó Lorsque Achija entendit el sonido de le sus bruit de pies, ses pas, al entrar ella por la au puerta, moment où il dijo: franchissait la porte, entra, il dit, entre, mujer de Jeroboam. de Jéroboam. ¿Por qué te finges otra mujer? Tu te donnes pour une autre. He aquí, Je suis soy enviado a ti chargé de ta con maná del cielo, avec la main con revelación dura, con revelación dura para ti. révélation dure pour La toi. que iba a pedir consuelo Qu'elle ait demandé recibió palabras duras. a reçu des paroles Amén, dures. porque Dios ya le había hablado a Jeroboam. Dieu avait déjà parlé à Jéroboam. Dios le había dicho a Jeroboam Dieu avait dit que 10 reinos iban a ser para que él, 10 royaumes allaient être pero pour que lui. si Jeroboam Si Jéroboam escuchaba a Dios, écoutait Dieu, que si Jeroboam, si Jéroboam, vamos al tema que estamos hablando, nous allons au thème, metía la palabra de su mettait la corazón, parole dans son cœur. Dios le iba a hacer a Dieu Jeroboam allait faire à Jéroboam casa como le hizo casa a David. Escucha bien, lo que Dios le prometió a ce que Dieu Jeroboam, avait promis à Jéroboam. se lo prometió también a Il a David. promis à David. ¿Cuál es la diferencia? Quelle est la différence? Que Jeroboam Que Jéroboam no quiso palabra de Dios. n'a pas voulu la parole de Jeroboam comió cuento. Jeroboam vivía disfrazado. Dieu. Il vivait déguisé. Jeroboam vivía alejado de Il vivait Dios. loin de Dieu. Y cuando el hijo se le Et enfermó, lorsque le fils est tombé malade, ahí quiso el consuelo de il a Dios. voulu la consolation de Dieu. Porque hay gente que busca a Dios solo en la Il y a enfermedad. des gens qui cherchent Dieu juste parce Hay qu'ils sont gente malades. cuando los días, mi hermano, le Lorsque van les mal. jours sont difficiles, Ahí anda buscando a c'est là Dios. où les gens s'approchent de Dieu. Pero Dios no quiere que le busquemos Dieu ne veut pas qu'on lui cherche por lo que estamos viviendo, ce que nous vivons. sino le busquemos porque solo Él tiene palabras de vida eterna. Porque solo Él, mi hermano, es el que nos hace vivir en paz. En paix. Dios no quiere que le busquemos por lo que Él nos da, On le cherche parce qu'il sino por lo que Él ya nos dio. parce qu'il nous a déjà donné. Él ya nos dio paz, Il nous a donné la paix. ya nos dio a su Hijo, Il nous a donné son fils. ya somos hijos de Dios. Fils de Dieu. Mi hermano Mon frère, Ahías Achija le dio esa palabra, a donné sa parole. que la descendencia de Et la Jeroboam, descendance de Jéroboam, toda esa descendencia iba a morir. toute cette descendance allait mourir. El que no moriera en el campo iba a morir en la Elle ciudad. n'allait pas mourir dans le camp, elle allait mourir dans les champs. Amén, devorada por los perros, dice. La vida, la sangre, los perros la iban a lamer. Y que ese hijo, escuche bien, Dios Écoutez mío, bien ceci. ¿a alguien le gusta la revelación dura? Quelqu'un aime les révélations fortes, dures. Que ese hijo, cuando la mujer de Jeroboam Lorsque la femme de pusiese un pie en la ciudad, a mis un pied dans la ville, ahí era el último segundo de vida para ese hijo. c'était la dernière seconde de son fils. Es que hay gente que no va a C'est buscar, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas chercher mi hermano, a Dios de corazón. Dieu avec leur cœur. Sí, van por interés. Il va par intérêt. Y Dios conoce el corazón Et de cada Dieu uno. connaît le cœur de chacun. Por eso dice, no erréis, o C'est sea, pour cela qu'il dit, no nos ne equivoquemos. nous trompons pas. Dios no puede ser Dieu ne burlado. peut pas être moqué. Lo que el hombre siembra, Ce que l'homme sème, eso il va cosecha. collecter, recueillir. La palabra de Dios La parole de Dieu es la que va a abrir nuestro est celle qui va entendimiento. ouvrir notre compréhension. Por eso tanto trabajamos con esto, C'est pour cela amén. qu'on travaille tant avec cela. Sí, hay discipulado en esta casa si Il y a usted les quiere formations alimentarse d'éthique les mardis más. soirs, si vous voulez vous nourrir encore Sí, hay plus. cultos, servicios Il y a des llenos de services palabra. remplis de paroles toute la semaine. Sí, que nos llenan más y más. Remplis plus. ¿Cuántos quieren más? Combien veulent plus? Bueno, en su casa va a seguir leyendo Dans la la maison, palabra. vous allez entonces. continuer à lire la parole de Dieu. Porque solo Dios tiene Car palabras seul de Dieu vida a eterna. les Amén. paroles de vie éternelle.
Gloria a Dios. No salgamos de Silo, mi Ne hermano. sortons pas de Silo. El único que murió Le seul qui est mort en Silo, à Silo, ¿sabes quién fue? vous savez c'était qui? Me gusta el silencio. J'aime bien ce silence. No diga. Ne le Yo dites se lo voy a pas decir encore, para je que vais no. vous le dire. El único que murió en Silo Le seul qui est mort à Silo fue Elí. a été Élie. En se berçant sur sa chaise. Me gusta el silencio. Pastor, ¿qué va a decir? Mais qu'est-ce que vous allez Pastor, dire? nos tiró casi 3 horas hablando de la palabra. Viva en Silo, quédese en Silo. Ça fait déjà Y ahora 3 nos heures que tu dice parles à Silo, que el que Silo. murió en Silo fue Elí. Mais Explíquese, tu nous dis pastor. que celui qui est mort à Silo, c'est pasteur, explique-nous. C'est Élie, explique-nous. ¿Cuál es el misterio? Mais quel est le mystère? Simple. Simple. La palabra nunca te va a matar. La parole ne va jamais vous tuer. La palabra que te da vida. La parole te donne la vie. ¿Sabe lo que mata la palabra? Vous savez ce que tue la parole? Mata la envidia, la La enemistad, vie, el celo, la ira, la jalousie, contienda. la colère, Todo lo malo lo mata la tout le palabra. mal. Ah, pero nunca la palabra va a matar al hombre. Mais la parole ne va jamais tuer un homme. Ah, Jesucristo dijo, Jésus-Christ l'a dit. Juan 6, 63. Jean 6, 63. Aleluya. ¿Qué dijo Jesús, pastor? Qu'est-ce que Jésus a dit? Aleluya. Juan 6, 63. Jean 6, 63. El Espíritu C'est l'esprit es el que da qui vida. vivifie. La carne La chair para nada aprovecha. ne sert de rien. Las palabras que yo os Les he hablado paroles que je vous ai dites son espíritu sont esprit y son et vida. vie. Es que Jesús es vida, ¿cuántos lo C'est creen? que Jésus est vie. La Quand palabra on no croit, va a la matarte, al parole ne va pas contrario, vous tuer, au la contraire. palabra te va a dar La vida. parole va vous donner la vie. Por eso está escrito, C'est pour cela qu'il est écrit amén, en el versículo del dans cristiano, le verset des chrétiens. amén, en el versículo que se resume la palabra de Dios, Se résume la parole de Dieu. en Juan Dans 3:16, Jean 3,16. dice, repitámoslo todos, Répétons-le ensemble. porque de tal manera Dieu amó Dios al mundo aimé le monde, que dio a su Hijo qu'il a donné unigénito son Fils unique, para que todo aquel que en Él quiconque cree croit en lui no se ne pierda, périsse point, mas tenga mais obtienne vida la vie eterna. éternelle. El que tiene la palabra, que es Jesús, tiene vida Ah, eterna. la vie éternelle. Jesucristo dijo, Jésus-Christ a dit, yo soy el camino, je suis le chemin, la verdad la vérité y la vida. El que tiene palabras. Mi hermano dice que aunque esté muerto, s'il est mort, vivirá. vivra. Jesús le dijo a María, a Marta, no te dijo, no te dije que si creyeres, Tu crois, tu verras verás que dice la gloria de Dios. de Dieu. Mira, mi hermano, la palabra nunca te va a La parole ne matar. va jamais vous tuer. La parole ne va jamais vous tuer. Dios mío, esto está... ¿Cuántos quieren palabras? Combien veulent les paroles? No te mueras en Silo. Ne me En Silo vas a vivir. À Silo, vous allez En Silo te va a conocer el Dios vivo. Pero en Silo no vas a morir, mi hermano. Porque Silo es palabra. Car Silo est la Y la parole. palabra de Dios permanece para siempre. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Si algo, mi hermano, no puede morir, escucha bien, es la palabra de Dios. Si algo es eterno, es la palabra de Dios. Dice que la ciencia y las profecías Les pasarán, prophéties vont passer. pero el amor que es Jesús, mi hermano, va a permanecer para siempre. Pour toujours. Póngase de pie en esta hora Levez-vous en cette heure. y vamos a orar. Nous allons prier Amén, para que esta casa sea conocida pour que cette maison soit connue. por un Silo espiritual.